Hoy voy a saludar a esta hora a Jairo Libreros, es analista permanente de NTN24. Jairo, qué gusto como siempre, bienvenido. Carlos Eduardo, feliz año. Un placer, igual para ti y tu familia, claro. Gracias. Más allá de que un cese de hostilidades, Jairo, ese es sano cuando pues se busca la paz. Sí. ¿Qué tan peligroso es que en el caso de los diálogos con el ELN, el presidente Juan Manuel Santos abra tanto el compás, tomando en cuenta que ya el ELN violó el primer acuerdo que se hizo, que era el cese al fuego, y además se comprobó que asesinó a líderes indígenas? El tema es bien delicado por varios factores, pero un elemento inicial que vale la pena tener en cuenta es el siguiente. Si no se prolonga el cese al fuego, yo creo que es condenar definitivamente, por lo menos en lo que resta de la administración de Juan Manuel Santos, a cerrar esta oportunidad de negociar políticamente hablando una salida a este conflicto, o por lo menos al enfrentamiento que todavía se sostiene con el ELN. Pero también hay otro punto de vista que yo creo que vale la pena traer a colación. Sin duda, muchos analistas y observadores internacionales, así como la sociedad civil en Colombia, considera que Juan Manuel Santos tiende una mano muy generosa, sin tener en cuenta que se requiere una actividad especialmente recíproca de parte del ELN. Hay que tener en cuenta que el ELN, con este tipo de amenazas que tuvimos la oportunidad de escuchar en la nota de Jean Paul Barellini, no solamente envía un mensaje que busca amedrentar a algún sector de la sociedad, sino también meterle presión a la administración de Casa de Nariño. Pero hay que ser también claro sobre este particular. El ELN no tiene capacidad real de adelantar operaciones militares. ¿Qué estaría en capacidad de hacer realmente? Actos terroristas. Y el impacto que tiene un acto terrorista, no solamente contra la institucionalidad, contra la sociedad civil, sino contra el medio ambiente, puede ser muy fuerte en un momento muy crítico, donde avanza por un lado la campaña presidencial, ya en marzo de elecciones al Congreso de la República, en mayo la primera vuelta, y muy seguramente vamos a segunda vuelta, por lo menos en lo que conocemos hasta ahora en Colombia. Jairo, eso era lo que hacían precisamente, atacar la infraestructura petrolera, hacerle un daño no al gobierno, sino al país como tal. Así es, hay que tener en cuenta que hay muchas instituciones que hacen un seguimiento muy detallado, entre otras una organización colombiana, el SERAC, que tiene no solamente unos informes muy importantes sobre cómo es el desenvolvimiento de los actores armados que se comprometen en treguas, en este caso el ELN, o como ocurrió en su momento con las FARC. Y está claro que el ELN ha cumplido algunas cosas. Por ejemplo, en los temas que tú traes a colación, no se ha presentado un ataque al oleoducto, pero sí hay un balance muy delicado. Está verificado no solamente por esa organización, sino por diferentes instancias, que hubo 2 violaciones al cese al fuego. De un lado, hubo una masacre en Nariño, donde murieron 13 personas, pero también se dio otra en Chocó, si no me falla la memoria, en donde se pierde la vida un gobernador indígena. El tema es muy delicado. Yo desde ese punto de vista lo que creo es lo siguiente: es bueno desde el punto de vista del derecho internacional humanitario tener la oportunidad de prolongar o prorrogar por lo menos los términos, no solamente 100 días, quizás muchos más, el tema del cese al fuego, pero se requiere también negociar otros puntos, la capacidad que tiene el ELN de tomar decisiones. Hace 2 o 3 días el ELN dio un comunicado público donde puso a las diferentes personas, por lo menos más representativas, en la misma foto de lo que se denomina el COSE, que el COSE es la unidad central que toma decisiones para mantener el tema en el derecho internacional humanitario. Pero creo que eso no es suficiente. Una foto con los 4 comandantes, especialmente con Pablito, que es el ala radical, criminal, que está dedicada a unas actividades que van mucho más allá de las operaciones militares, yo creo que requieren compromisos mucho más serios. Si se da en el día de hoy o mañana un acuerdo para prolongar en el tiempo este cese al fuego sin otras condiciones, creo que Juan Manuel Santos está entregando más de lo que puede recuperar, y eso va en contra no solamente de la estabilidad institucional, sino del propio proceso con el ELN. Hablemos de Colombia, Jairo, como tal. Es muy poco lo que se sabe de estos acercamientos con el ELN. Sí. Este es el sentimiento, al menos que uno percibe, de los colombianos en las redes sociales, así lo veo reflejado. Y te pregunto, para ti, ¿ha sido un error este tipo de manejo que ha dado el gobierno en estos primeros pasos de los diálogos de paz con el ELN? No, yo creo que si tú miras lo que ha sido la evolución de los procesos de paz en Colombia, mal documentados, aproximadamente 15 intentonas, en donde no solamente se negoció con el ELN, sino con las FARC y con otras agrupaciones, especialmente en la década de los 80, los 90, generalmente hubo un trabajo relacionado con el principio de transparencia y publicidad, al momento no solamente de sentarse a la mesa a discutir puntos que sean esenciales en una agenda de diálogo político que
que buscaba acabar el conflicto, pero está demostrado por otras instancias y también en el caso colombiano con las FARC que es mejor guardar un nivel de prudencia en materia de información. Hay que tener en cuenta algo, Carlos Eduardo, en los últimos 2 procesos de negociación en el caso colombiano, algo similar también se manejó cuando se sentaron con los paramilitares bajo la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez. Existe una agenda, por lo menos una agenda técnica, una agenda con tiempos, una agenda con elementos temáticos claramente definidos, con formas de abordarlo y con la construcción compartida entre las partes que componen esta negociación, en este caso el ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos, de cómo va a ser el procedimiento. Desde ese punto de vista tenemos mucha más información. Lo que no conocemos es el día a día, pero la gran mayoría de analistas que han tocado estos temas en diferentes oportunidades, y hay libros importantes sobre esto, consideran que el hermetismo al comienzo de las negociaciones, hasta que no se pueda mostrar algo tangible, importante, es el mejor consejero. Tendría parte de seriedad también de lo que se está conversando y tratando y pactando. Jairo, yo siento que sí, pues que en Colombia la gente quiere paz, pero ¿cuánto de la institucionalidad más va a sacrificar el país? Y esto tiene que ver mucho con lo que pasó con las FARC. Claro que sí. De alguna manera el gobierno no escuchó la opinión de los colombianos cuando pues hizo caso omiso al referéndum, que le dijo no va el acuerdo, el presidente lo modificó y siguió adelante. Es decir, esa cuerda, ¿qué tan resistente es la cuerda del colombiano? La cuerda ya no es resistente, no tiene para dónde moverse. Hay que tener en cuenta que lo que algunas personas consideran en Colombia, y también hay pronunciamientos muy importantes de personas que hacen parte de la Corte Penal Internacional, o por lo menos de la instancia que se denomina la Fiscalía General, que se encarga del trabajo de investigación en la Corte Penal. Hay que tener en cuenta que ellos consideran que el estándar de justicia que se manejó puede tener ciertos vacíos que afectan la estabilidad. Yo creo que en temas de justicia pensar que miembros del ELN van a tener mejores condiciones de las que se les entregaron a las FARC es un imposible. El ELN va a hacer todo lo posible, pero estoy seguro que no alcanza a tener la fuerza política y mucho menos la capacidad militar para presionar este tipo de soluciones. Para los colombianos va a ser muy difícil, pero el fallo no se va a dar con base en lo que entregue la negociación del ELN. El tema es eminentemente electoral. Lo que ocurre en las elecciones de marzo y lo que ocurre en la primera vuelta electoral, que está fechada para mayo de este año, pues va a ser determinante sobre ese tema. Si vemos que existe un cambio, por lo menos desde el punto de vista de la intención de voto de los colombianos frente a un gobierno que tenga una mirada mucho más fuerte, mucho más estricta sobre la necesidad de garantizar los estándares internacionales de verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición, creo que el proceso del ELN puede entrar en una situación crítica y no avanzaría. El tema ya no está en manos de Juan Manuel Santos, tampoco está en manos del ELN. El cese al fuego sí está, pero el futuro de este proceso está en manos de los colombianos y vamos a tener la primera idea de lo que quieren los colombianos realmente desde el punto de vista electoral en las elecciones de marzo. Siento que la sombra de este proceso de diálogo con el ELN va a definir, como tú dices, va a estar allí presente en la campaña y el día de la votación, sobre todo en la elección presidencial. Pero sabes una cosa, yo creo que sí tiene un impacto importante, pero hay que tener en cuenta algo que no le gusta escuchar al ELN, pero que hace parte de la discusión y del contexto político donde se mueven estos actores, no solamente en Colombia, sino especialmente en Quito, donde pueden sufrir una presión importante. El ELN nunca ha querido ser el hermano menor de las FARC, ha buscado tener un tratamiento mucho más importante o por lo menos equitativo desde el punto de vista del derecho internacional, es entendible, pero política y militarmente son actores completamente diferentes. El ELN es una guerrilla menor que no está en la capacidad de hacer tanto daño como en su momento lo hizo las FARC. ¿Puede hacer actos terroristas? Claro que sí. Que el impacto tiene riesgo estratégico, sin lugar a dudas, pero no tiene esa capacidad. Lo que se va a saber, por lo menos en las próximas elecciones y quizás en las 3 que están pactadas para este año, las elecciones al legislativo, la primera y la segunda vuelta electoral, va a girar más en torno de cómo sienten los colombianos la implementación del proceso de paz, y a eso se tiene que someter el ELN. Si el ELN no tiene conciencia de realidad en el sentido de comprender que la suerte del proceso de paz con las FARC va a marcar los derroteros políticos de sus salidas en este proceso de negociación, difícilmente vamos a encontrar un resultado en diciembre como lo esperan muchas personas. Ojalá que todo salga bien, Jairo. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, como siempre es un placer, un gusto. Muchas gracias.